say next week, but next term. So when those people come in, give them a shush if you can. Okay. Oh, a shush. Yeah, maybe I should close the doors. Oh, right. And then if they open it up, then... Okay, it'll work. We'll go like that. Lectura cultural, la educación en los países hispánicos. Para describir el sistema educativo de muchos países hispanos, tomemos como ejemplo el caso de Josué, un arquitecto colombiano que acaba de graduarse en la Universidad Nacional de Bogotá. Josué entró en la escuela primaria a los 6 años de edad. Asistió a una escuela privada para varones dirigida por padres jesuitas. Después de terminar los 6 años de primaria, entró en otra escuela privada para hacer los 6 años de colegio. Ahí siguió 10 cursos al año: ciencias, matemáticas, religión, filosofía, dibujo, inglés, francés, latín, literatura y economía. Luego empezó a estudiar en la Universidad Nacional. La matrícula ahí era más barata que en las universidades privadas. Terminó su programa de estudios en 6 años en vez de 4 porque hubo mucha actividad política durante aquel tiempo. Además de varias huelgas estudiantiles, el gobierno cerró la universidad en varias ocasiones. El programa educativo de Josué es un ejemplo de la educación que reciben muchos de los estudiantes hispanos. Por lo general, el sistema hispano impone un programa más rígido que el de las escuelas de los Estados Unidos, en el colegio y en la universidad también. En los planes de estudios hispánicos hay menos cursos optativos. Por sus esfuerzos en el colegio, los estudiantes reciben el título de bachiller después de aprobar los exámenes de bachillerato. En la universidad se preparan para una profesión específica en alguna de las facultades distintas como ingeniería, medicina, arquitectura, derecho o filosofía. Otra diferencia entre los dos sistemas es que el hispano es más tradicional que el norteamericano. En los Estados Unidos se da más importancia a la discusión que a las conferencias y lo que se lee fuera de clase. Por ejemplo, para muchos profesores norteamericanos, un factor muy importante en la nota que se da al estudiante es su activa participación en la clase durante el semestre. En cambio, en las universidades hispánicas es más corriente que hable solo el profesor durante la hora de clase.